Este pleito pues que surgió entre Perú y Colombia, David, que sigue estando en las instituciones y en los medios colombianos, por supuesto. Hemos entendido un poco más de qué se trata, un poco la historia entre Perú y Colombia, pero vamos a hablar con un ex canciller de Colombia, Julio Londoño, quien además en los años 60 creó la Oficina de Fronteras de la Cancillería. Pero recordemos cómo fue que esto surgió ayer a raíz de un trino que lanzó el presidente Gustavo Petro. Sí, Jennifer, esta controversia que se desató ayer producto del cambio de sitio de la ceremonia del 7 de agosto en Boyacá, que se traslada ahora a Leticia. Recordemos un poco el trino del presidente Gustavo Petro, para los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y por DITU, ahí lo pueden ver en pantalla. Y resumido, dice que se traslada a Leticia porque otra vez el gobierno de Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el protocolo de Río de Janeiro. Desde ese momento inicia ese tire de afloje entre estos dos países, Jennifer. Entonces es ahí cuando se inicia la controversia y empiezan a tener reacciones de ex cancilleres, de personas pues que han estudiado este tema diplomático, entre esos el señor Londoño. Exministro, bienvenido a Mañanas Blue, 10:30 de la mañana. Gracias por las peritas de que estaba hace rato ahí conectado. Con mucho gusto y cordial salud. Mire, yo le quiero preguntar primero por la situación colombiana, porque esta mañana estábamos escuchando en entrevista con el profesor Santiago Duque, pues una de las personas que más sabe sobre esta región en el país, y decía, desde 2002, Invías tiene un informe que dice y alerta sobre lo que está sucediendo con el río Amazonas, sobre la posibilidad de que Leticia se quede sin agua en esa parte de Colombia, y no ha hecho nada. ¿Qué nos puede contar sobre esto? No, sobre lo de Invías yo no tengo ninguna información especial. Lo que le puedo aclarar es que precisamente la isla que en este momento se ha mencionado, que está en controversia entre Colombia y el Perú, se está acercando peligrosamente a Leticia, de tal manera que puede llegar el momento en que completamente se una al territorio colombiano y que los leticianos tengan que atravesar la isla de Santa Rosa para poder embarcarse en el río Amazonas. Ese es el problema que hay, porque se está secando, digamos así, el brazo del río que está entre la isla y el territorio colombiano en Leticia. Sí, pero ¿por qué le menciono lo de Invías? Precisamente por lo que usted está diciendo, porque decía el profesor, tenemos este informe, los gobiernos desde ese entonces están alertados sobre el cambio geográfico que está sufriendo ahí Colombia y no se ha hecho nada, y usted también nos está hablando en la misma dirección. Entonces, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado con los gobiernos nacionales que hace rato tienen conocimiento sobre la transformación geográfica ahí en Leticia y no se ha hecho nada? Bueno, yo tengo la información de que en repetidas oportunidades se han reunido comisionados de Colombia y del Perú para hablar sobre el tema. Sin embargo, no se ha podido llegar a un acuerdo. Eso está desde hace bastante tiempo y naturalmente el Perú ha ratificado que esa isla es territorio peruano porque es una isla que se formó como accesión o anexo a otra isla ya asignada al Perú y que por lo tanto es territorio peruano. Colombia por su parte ha manifestado que esa isla es una isla nueva, no asignada al Perú en el año de 1929 y que por lo tanto tiene que hacerse la asignación correspondiente. Sí, ahora le quiero preguntar porque obviamente esto se declaró distrito desde junio en Perú. Hoy estamos en julio y estamos hablando pues de una disputa que hay entre ambos países que están a puertas de elecciones. ¿Esto qué tanto influye para el comportamiento y las reacciones de ambas partes? Es decir, ¿se utiliza el nacionalismo justamente para mover masas en ambos países, en ambos países al lado y lado de la frontera? El Perú desde hace muchos años está enviando colonos a la isla. En este momento en esa isla hay más de 2.000 o 2.500 peruanos. Estableció puestos de salud, estableció escuelas, hizo vías. La decisión que se tomó sobre la creación de un distrito, digamos una alcaldía menor dependiente de una población que se llama Ramón Castilla,
es un asunto más dentro de esa cadena de acciones que ha adoptado el Perú para afirmar su soberanía sobre esa isla, que vuelvo a repetir, en concepto del Perú ya está asignada porque hace parte de otra isla mayor, y en concepto de Colombia no, porque es una isla que no está asignada de acuerdo a los tratados a ninguno de los dos estados. Pero entonces ahí Colombia no tiene nada que hacer según la perspectiva, lo que usted nos está explicando, ex canciller. No, sí tiene que hacer, tiene que hablar con el Perú para ponerse de acuerdo, no solamente sobre el procedimiento a seguir con respecto a esa isla, sino sobre otras islas del río Amazonas. Eso sucede con frecuencia porque el río Amazonas cambia de curso, es un río impredecible. Islas desaparecen, islas aparecen, cambian los nombres. Entonces, teniendo en cuenta las características de un río tan importante y tan complicado como es el río Amazonas, hay que acordar reglas del juego sobre cómo se debe proceder, no solamente frente a esa isla de Santa Rosa, sino sobre otras islas que están en el río Amazonas. Sí, ex canciller Londoño, quisiera que por favor profundizáramos un poco en qué es lo que pasa con los tratados o con los acuerdos que se hacen en los países cuando dependen, digamos, de lugares como un río, que lo que estamos viendo es un río que cambia, que forma esas islas, que las islas van cambiando su forma un poco por el mismo cauce. ¿Qué es lo que pasa con esos tratados en el tiempo y si hay, digamos, como unos pasos a seguir cuando dependen de estas variables? Ese es un problema muy frecuente entre los estados. Nosotros mismos, por ejemplo, tenemos una diferencia parecida y la hemos tenido durante mucho tiempo con Venezuela en el río Arauca, por ejemplo. La tienen estados como Estados Unidos y México en la frontera entre los dos países. Eso es frecuente y cada país o cada grupo de países adopta reglas del juego sobre ese particular. Entonces, esa es la situación. Muchos han señalado que lo que se debe hacer simplemente es, y así lo ha sostenido Colombia en principio, que hay una asignación general de islas, pero que la frontera sigue siendo necesariamente el canal del río. Hay procedimientos diversos para solucionar ese tipo de problemas y eso hay que negociarlo, discutirlo y analizarlo entre las partes. Pero usted ve que hay una intención de sentarse a dialogar con Perú, lo digo desde nosotros como colombianos y desde los peruanos también, porque pues ya ha habido frases altisonantes, incluso el ministro Benedetti dijo, si esto no se arregla, pues se va a poner muy feo. ¿Usted cree que realmente hay una intención de solucionar esto? Y si no se soluciona entre ambos países, ¿a qué instancias internacionales se tendría que acudir? Bueno, yo creo que lo fundamental es mantener un ambiente de cordialidad por un país vecino como el Perú. Yo creo que nosotros, tanto Perú como Colombia, están librando luchas similares contra el narcotráfico, cuanto una serie de problemas comunes en la región amazónica. Independientemente del gobierno que haya en el Perú, independientemente del gobierno que haya en Colombia. Yo creo que tiene que tratarse con pragmatismo y seriedad. Sin embargo, yo creo que en este momento es difícil que el gobierno del Perú, en este momento, después de las declaraciones que se han formulado, entre a una negociación con Colombia. No hay que olvidar que el gobierno en el Perú, las Fuerzas Armadas tienen una posición predominante, no solamente en la política interna peruana, sino en la política exterior del país. Y ya ha habido pronunciamientos del Congreso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de partidos políticos, de la prensa, etcétera. Entonces yo creo que va a ser un poco complicado en este momento que se pueda reiniciar la negociación, pero precisamente para eso están las cancillerías, para buscar caminos de concertación cuando se presentan problemas. Y con, digamos, la inestabilidad que nosotros tenemos en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿usted cree que haya realmente un camino para solucionar esto de manera diplomática? Pues yo creo que una de las cosas que tiene que haber necesariamente es la estabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
la política exterior de Colombia es ajena, en principio, a los gobiernos mismos. Es una política de Estado la que se sigue por parte de Colombia, y así se ha hecho en otros casos, en el caso de Nicaragua, en el caso con muchos otros países. Entonces, yo creo que esos caminos hay que abrirlos y tiene que ser mediante la concertación, el diálogo y la buena voluntad entre las partes. Ex canciller Londoño, usted que ha estado en el puesto precisamente de la Cancillería y sabe qué pasa cuando se está en diálogo o cuando hay diferencias o problemas o distintas clases de roces como lo que hay ahora, ¿qué pasa con la población civil en esos lugares? Pues fíjense usted que en el caso de Santa Rosa, toda la población que hay allá es de nacionalidad peruana, porque el gobierno ha tenido el buen cuidado de ir mandando población a esa isla. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta esta situación. De conformidad con un tratado vigente entre Colombia y el Perú, que es el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, se establece específicamente con el Perú la posibilidad de acudir a otros medios de solución pacífica cuando se presenten controversias entre las partes, específicamente a la Corte Internacional de Justicia. De todas maneras, esa es una posibilidad que está abierta en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo. Exministro, no quiero dejarlo ir sin preguntarle su opinión. ¿Usted qué cree sobre celebrar la batalla de Boyacá, no en Boyacá, no en el puente de Boyacá, sino justamente ahí en Leticia, donde estamos reportando esta tensión con Perú? ¿Usted cómo lo ve? ¿Lo ve acertado o lo ve inadecuado? Bueno, es una decisión del presidente. La ha podido celebrar en cualquier otra parte. Decidió hacerlo en Leticia a la luz precisamente de esta situación que se ha presentado y que viene de tiempo atrás. Pues, exministro, gracias por estar con nosotros, Julio Londoño, por aclararnos desde su perspectiva y punto de vista y también experiencia, pues, que es lo que está sucediendo ahí en Perú. Feliz día para usted. Bueno, cordial salud. Acá me dice Ana Cristina Frank, me dice, conmemorar la batalla de Boyacá en otra parte es como celebrar la Navidad en Semana Santa, y nos habla desde Nueva York. Un saludo a los colombianos que nos hablan y nos escuchan desde Nueva York. Oscar. Sí, mire, Jennifer, tiene toda la razón el ex canciller Londoño, porque efectivamente las relaciones exteriores de un país, o de Colombia en este caso, son asuntos de Estado, no son asuntos de gobierno, y eso es muy importante tenerlo presente, porque esta serie de litigios, de tensiones entre países fronterizos se va a dar constantemente. Y si no hay una política de Estado, si no se maneja como un asunto de Estado, sino al bien de las emociones de los gobiernos de turno, sea cual sea el gobierno, va a ser muy difícil mantener unas relaciones armónicas y cordiales con los vecinos. Este tema con el Perú, desde el 29 y del 34, cuando ya se ha venido definiendo y se ha venido hablando sobre lo que pasa con la isla de Santa Rosa, ese es un tema que debe ser tratado como un asunto de Estado, un asunto que implica las relaciones exteriores de Colombia y no como un asunto del gobierno de turno, con la pasión, con la emotividad con que se maneja el asunto, y más en tiempos preelectorales y más en gobiernos que están viviendo crisis. Porque claro, exacerbar el nacionalismo, el patriotismo, es propio y estas circunstancias se prestan para ello. Yo sí quiero reiterar y llamar la atención en lo que acaba de decir el ex canciller Londoño. Manejar estos como un asunto de Estado. Están las cancillerías, están las comisiones de relaciones exteriores. Hay muchas instancias que nos van a permitir manejar el asunto como corresponde. Sí, me parecía... Sí, mire, yo, con respecto, Jennifer, perdona lo que dice el oyente, no estoy de acuerdo con el oyente. Yo, inclusive me parecería bonito que la batalla de Boyacá, que el 7 de agosto, porque es que la batalla de Boyacá fue una batalla clave en la lucha independentista, y es la independencia de toda Colombia. Es una lucha que fue de toda Colombia, y que esa celebración se haga en otras partes de Colombia. Uno dice, bueno, somos un país, se puede celebrar en distintos lugares, pero no que
pero en este caso no se está celebrando en otro lugar por querer descentralizar una celebración, no es por eso, se está usando, es como nos estaba diciendo Oscar, con un fin político, un fin que es de pre-campaña, etcétera, y poner como todo ese ánimo en el nacionalismo y que siempre las fronteras van a ser pues algo que digamos, anima todo ese sentimiento nacionalista. Entonces yo no estoy en contra, ni me parece que sea censurable o reprochable que se celebre las distintas fiestas patrias en distintas partes, porque pues somos un país muy grande y eso es bonito, descentralizar las celebraciones, pero no en este caso. En este caso creo que es por las razones equivocadas. Pues sí, acá nos están opinando diferentes ciudadanos y oyentes que están conectados con nosotros a través de los diferentes medios que siempre les mencionamos. A mí sí me queda sonando mucho el tema técnico y el tema académico, porque si desde hace 20 años el INVIAS tiene la información de lo que está sucediendo ahí con el río Amazonas, de que Leticia se puede quedar sin agua, porque entiendo yo que es el río Amazonas, una parte es frontera con Perú, la otra es colombiana, el brazo, digamos, que va por la parte colombiana, va de manera más lenta, corre de manera más lenta el flujo del agua y eso va generando sedimentación hasta que se va generando como una playita. Entonces ahí, y cuando hay una playita, pues ya sale vegetación, se va el río. O sea, ¿qué va a pasar con Leticia si se muere el río, si se elimina el río? Porque las proyecciones es que para 2030 no va a haber agua por ese lado. Si el INVIAS ha recibido estos reportes desde hace 20 años, ¿por qué no se ha hecho nada? Yo creo que esa es la gran pregunta, más allá del tema político, electoral o nacionalista. Me parece que técnicamente Colombia ha fallado en ese sentido y que acá estamos poniendo el foco, pues obviamente por el tema electoral, pero me parece que ahí hay que hacer muchísimas preguntas. 11 de la mañana, 37 minutos.